Ay, ya empezó a grabar entonces. Bueno, y entonces os recuerdo la propuesta que os hacía para esta sesión de hoy, como también estamos cerrando el curso, era eh, como darles vuelta a algunas de las ideas sobre las que estuvimos hablando la semana pasada, ¿no? Y hacerlo en la medida de lo posible, pues desde lo más cercano que sea al trabajo que venía haciendo en CEMPROMI, pues en el marco de la institucionalidad, ¿no? Por eso sugería ese ejercicio para que lo hicierais con tranquilidad y en el formato que a cada uno le viniese mejor, le resultara más cómodo, simplemente para que nos sirviera de base sobre la reflexión y como me comentó Pedro que hay como un elemento de evaluación de cada uno de los módulos, pues en vez de pedir algo adicional, un ensayo o algo así, pues yo creo que la propia reflexión en sí es un buen ejercicio que quede reflejada en ese documento de PowerPoint. Yo luego activo una tarea de Moodle para que ahí colguéis la presentación que cada uno al final cierre. Ha habido gente que ya la ha terminado, ¿no? Pero la podemos hacer a lo largo de la sesión, la podéis terminar de construir. Yo lo dejo abierto durante unos días para que cuando consideréis colguéis. Si queréis lo podemos dejar hasta a lo largo de esta semana, ¿no? Hasta el domingo o así. Ah, Lo dejo ¿ya, ahí ya se abierto. puede colgar? No, todavía no, todavía no. No, Mm, no, ok, no lo había habilitado. muy Eh, bien. y ahora, en cuanto acabemos la sesión, lo activo. Porque la Ok. idea era que pudiéramos, o sea, vamos a ir haciendo preguntas y comentarios y si queréis, pues alguno de vosotros, alguna de vosotras, pues proyecta su presentación con su Ujú, propuesta y sobre eso vamos reflexionando. ¿Vale? Algo mm, sencillo y que espero que resulte entretenido. Entonces, como para empezar, pongo yo la presentación del ejercicio, la que tenía, la que os compartí. ujú. Compartir la pantalla. Aquí está. Entonces, la idea, como os decía, era un poco retomando, a ver si ahora, aquí está, eso es. Pues retomando este proceso de reflexión a 5 niveles que utilizamos el parte de la semana pasada para estructurar los comentarios, la reflexión y la idea a poner en común, pues bueno, que a ver cómo podíamos aportar y si eso, hombre, ojalá, ¿no? Me encantaría que eso sirviera para vuestro trabajo y para las reflexiones que Centromipe está poniendo en marcha, que por cierto, el jueves pasado estuvimos aquí con el equipo de Centromipe que vino con CAC y con la CCAD, ¿no? Ha Ujú, venido a España y coincidimos en la universidad el jueves pasado, ¿no? Entonces ya me estuvieron comentando por encima, ¿no? Porque me comentó David y algunas de las ideas que han dado dándole vueltas o que estáis poniendo en marcha, ¿no? Ya para, para la para ajustar, ¿no? el centro MIPE a las maneras de hacer que se están previendo. Entonces, ojalá estas ideas puedan servir en ese sentido, ¿no? Eh, si recordáis esa idea de preocupación por la efectividad de lo que se hace desde lo regional, lo estructurábamos en estos 5 niveles que en realidad están entremezclados, como debe ser, ¿no? Y que en realidad es más una división ficticia para organizar el cómo pensar que algo como muy sistemático. La primera idea era esta efectividad sistémica eh, que aquí, que ejemplificábamos con el caso de la Unión Europea cuando, si recordáis, comentábamos que el presupuesto de la Unión Europea se basa en 4 instrumentos de financiación estables, predefinidos, hasta precalculados y que permiten hacer además una ¿cómo se dice? Planificación a medio plazo, medio largo plazo de las acciones de las políticas regionales, ¿no? Los derechos de aduana que entran por la región, que directamente, no una parte, sino todos los derechos de aduana que entran en territorio aduanero de la Unión Europea pasan a ser ingresos comunitarios, una parte de la recaudación del IVA, un porcentaje de cada país de su PIB y una componente marginal de otros ingresos que o sea, el mayor peso suponen ajustes con respecto a ingresos de otros años y antes había un impuesto especial para la importación de azúcar, que ya no existe. Ahora hay un impuesto especial
para plásticos no reciclables, pero es una proporción muy pequeña, ¿no? Los otros tres son los relevantes. El que tenía más peso era, si recordáis, el del PIB. Los derechos de aduana son como el más natural y el histórico, el que tradicionalmente tuvo más peso y ha ido perdiendo paulatinamente. Y entonces, claro, surge la pregunta de si esto podría tomarse como referencia para pensar en esa falta de instrumentos de financiación sistémicos y sistemáticos, las dos cosas, que tiene el SICA, ¿no? Que sigue basándose en las cuotas, que además son cuotas de ingreso, ¿no? Ni siquiera son cuotas de endeudamiento, que se generará automáticamente una deuda en los países, pero que el SICA pudiera tener disponible esos recursos, ¿no? Depende literalmente de que se transfiera el dinero, ¿no? Y de la cooperación internacional. Y entonces la primera pregunta que yo os planteaba era, pues, ¿cuál elegiríais para el caso del SICA? ¿Cuál o cuáles? ¿No? Y dándole vuelta a algunas de las razones. Lo ponía así por si eso servía un poco para hacer como el checklist, no decir, pues yo uno, ninguno, los cuatro. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces esta sería la primera pregunta. Y como decía, mi sugerencia, a ver, aquí, es proponeros a alguna de vosotros que digáis, pues mira, yo voy a empezar a decir qué he pensado yo sobre esto. Lo proyectes, sobre eso vamos comentando los demás, pues, si hemos ido por el mismo sitio, o si se nos ocurre alguna idea, o si hemos desistido y nos quedamos tal y como estamos, ¿no? No sé si alguien quiere empezar. Bueno, yo. Pues dale, Yasmín. Ajá. Entonces subo mi presentación. Sí, le da a compartir. Okay. Allá abajo te aparece compartir pantalla y ya te aparece lo que antes aparecía en mi caso. ¿Lo ves? ¿Qué pasó? Ahí viene. Lo ven. Ok. Bien. Me voy a esta. A eso. Sí, a esta, yo creo que ahí la ven bien. Sí. Bueno, yo elegí igual derechos de aduana porque me parece muy, muy pertinente y otros, ¿verdad? Entonces, en derechos de aduana mi propuesta es trasladar un porcentaje, ¿verdad? No es el total, pero sí un porcentaje importante de los derechos de aduana de mercancías que provengan de países no miembros del SICA. Yo leí que así es en la UE, ¿verdad? Para su presupuesto de gasto y sus instituciones. Otro ingreso propuesto es utilizar otro porcentaje del uso de las carreteras cuando pasen los furgones de paso. Y bueno, yo estaba reflexionando que no solamente los furgones, sino que todo el transporte, ¿verdad? Ya sea de mercancías o ya sea de turistas o igual por cualquier otras razones. En ambas direcciones, norte-sur y sur-norte. Ese dinero puede destinarse directamente a mejorar las carreteras de dicho paso y es importante, o puede ser también un porcentaje importante de matching grant que atraería mayor inversión de parte de los cooperantes, pero también del sector privado de la región. Ese porcentaje, ¿verdad? Y para complementar el presupuesto de gastos, continuar con el apoyo de la cooperación extranjera, tal como se hace actualmente. Pero ya no sería como es en este momento, sino que ya sería un porcentaje, ¿verdad? Claro. Entonces, Perdería peso relativo, ¿no? así es. Entonces, yo he propuesto esos tres, ¿verdad? Muy bien. Un porcentaje de derechos de aduanas de las mercancías que entren a la región, o, un porcentaje del transporte que se mueva de norte a sur o de sur a norte en la región. Y acá, bueno, esta reflexión la hago más adelante, pero de una sola vez
se los comento. Aquí se escapa República Dominicana, ¿verdad? Porque obviamente pues ellos en la isla no entran acá. Aquí estaría los 7 países, de Belice a Panamá. Pues siempre contar con la cooperación, ¿verdad? Claro, claro. Me quedo hasta acá, ¿verdad? Perfecto. Ok. Bien. No sé qué os parece la propuesta de Yasmín. Yo, Vicente, Fátima. había puesto otra, la verdad debo de decir, Vicente y colegas, que me he sentido un poco con dificultad para encontrar información y datos. Entonces, Relevante. puede ser que esté muy equivocada en lo que voy a decir, ¿verdad? Seguro que no, seguro que no. Entonces, bueno, yo aquí pensaba que a mí me parece que tiene que ser porcentaje de renta nacional bruta. ¿Por qué pienso eso? Y repito, ustedes me dicen si estoy perdida, pero yo me parece que es la manera más equitativa en que los países pueden contribuir. Y lo veía tanto por el nivel de desarrollo entre los países, o sea que pueden haber diferencias en el desarrollo que cada país tiene y que en ese caso, si es un porcentaje, pues ahí sería equitativo. Y luego también en relación a cómo la población interna de los países terminaría contribuyendo a eso, porque me parecía que los otros, por ejemplo, el IVA, me parece que es muy regresivo, ¿no? Y entonces me parece que eso se terminaría trasladando y al final termina siendo eh, poco atractivo también para seguir sosteniendo los sistemas regionales, que a veces hay personas que no comprenden su importancia y este tipo de cosas lo utilizan como argumentos para descalificar, ¿verdad? Eso es lo que yo había puesto. Son muy buenas reflexiones, muy buenas reflexiones. Luego yo voy a hacer también algún comentario en esa línea. Yo no puse las razones entran Sí. acá o más adelante. No, vamos comentándolas, claro, claro. Entonces, yo sí puse varias. Quiero ver dónde está, acá. Las razones, puse, vaya. Ahí viene. En primer lugar, esto daría una certeza a la hora de trabajar un presupuesto de gastos, al menos en un porcentaje importante, ¿verdad? Que ayude a soportar y dar sostenibilidad a todo el sistema de integración. Se podrían implementar programas con los que la cooperación no comparte y no contempla en sus líneas de acción, porque en este momento nosotros dependemos de que si lo que nosotros queremos hacer entra como parte de las líneas de acción del cooperante, entonces ellos lo aceptan, pero si no, no, ¿verdad? Nos limita ahí. Los países estarían también más interesados en definir un objetivo claro para la región, en dar seguimiento a esa implementación de programas en cada una de las instituciones y a la rendición de cuentas, lo que contribuye a una mejor efectividad de los programas regionales. Y la región adoptaría un nivel de compromiso mayor con la integración. O sea, porque ya estarían poniendo un buen porcentaje de sus ingresos, ¿verdad? Entonces, obviamente, eso crea ese compromiso con la integración. Entonces, a mí me parece que si la región, si los países inician con esa acción, ¿verdad? Se genera, o sea, que ganaríamos todos estos aspectos que les he mencionado. Estupendo, muy buenas reflexiones. Víctor, yo estoy todo el rato oyendo de fondo, así como me viene a la mente tu reflexión en ese sentido, ¿no? La que aportaste en el foro, no sé si la quieres compartir. Sí, claro que sí. Bueno, eso lo estuvimos conversando con Katia y sentimos que sería muy conveniente incluir como presupuesto los derechos arancelarios a la importación.
bueno, no presupuestos, sino como fondos, pero no conversamos respecto a qué porcentajes, como esos detalles que sí definió Jasmine. Pero siento que, bueno, tomando en cuenta que el alto déficit desde hace mucho tiempo en las balanzas comerciales de los países de la región y además los DAI para los países de la región representan ingresos muy importantes para las economías a nivel nacional. Entonces, eso significaría que los países tendrían que ceder esos ingresos que son muy importantes para ellos y al mismo tiempo los comprometería a estar atentos en la ejecución y el destino de esos ingresos. Entonces creo que eso sería como una palanca para los países para que ellos se motivaran a desarrollar más actividades enfocadas a la unión aduanera de la región. Ahí introduce el concepto de, que también lo comentaba Yasmín, de la responsabilidad, ¿no? El hecho de cómo sería un incentivo, el hecho de renunciar a ingresos públicos nacionales hacia ingresos públicos regionales, supondría un incentivo para que los países realmente estuvieran dispuestos a apostar por las políticas regionales. Eso, me gustó especialmente esa parte de la reflexión que quedó un tanto vaga, ¿no? En la presentación del martes. No, Vicente, ¿algún comentario más? Erika, sí. perdona. Bueno, Bética. Que se tiene que retirar. Vale. Muy bien. No, Sí, perdón. perdona, No, Vicente. disculpa. Vuelvo Gracias. Dale, más que lógico, no te preocupes. Súmate cuando puedas. Vicente, Sí, yo quería agregar también respecto a este tema que en el caso también de los ingresos, de otros ingresos, con Katia estuvimos conversando sobre la posibilidad de vender servicios, porque sentimos perdón. que sobre la posibilidad de, bueno, cobrar por servicios especializados que se brinden desde las instituciones, porque creemos que eso también motivaría y facilitaría que se llegara como, bueno, también daría sostenibilidad a que se puedan brindar servicios muy especializados y que sean también sectoriales. Entonces, eso también lo consideramos como importante incluirlo, aunque también para poder lograrlo se tendrían que hacer muchos cambios para a nivel quizás de los convenios constitutivos de las instituciones o Exacto. algunos instrumentos que puedan habilitar poder obtener ingresos de esa manera. Sí, eso seguro que es complicadísimo de gestionar. Sería complicadísimo. Interesante por aprovechar el conocimiento diferencial que hay, pero seguro que es bien complejo, ¿no? De que sea aprobado. Y porque además tendría que ser aprobado por ah, los órganos responsables, ¿no? De cada una de las instituciones. Seguro que ahí habría un bonito freno a la propuesta. Ujú. Sí. Es todo muy interesante y no sé, ¿alguna otra idea? Que yo tengo aquí algo, ahí me han ido surgiendo algunas sugerencias, algunas reacciones. Yo Sí, tengo Santiago, una, claro. sí, creo de que, sobre todo, digamos, reforzar un poco las ideas que han planteado los compañeros que ahorita han comentado, ¿no? Porque al final también hay que tener una perspectiva política del presupuesto, ¿no? Yo creo que quien paga que existe el sistema, la coherencia debería de ser quien se beneficia más, no tanto por país, como era un poco el video. Bueno, a mí me tocó ver el video de la clase anterior porque tuve problemas para participar. Pero la reflexión creo que también tiene que ir con quién se beneficia dentro del sistema, aún dentro de un proceso de integración informal. Y para mí son las élites económicas. Entonces, quienes más se benefician de la integración de los países son justamente las élites. Y por tanto, quien sufra o quien debería de fondear o respaldar económicamente, lo ideal sería eso, pues, que fueran ellos. Y en ese sentido, a mí me parece justo lo que mencionaba, creo, Fátima, que no es tanto, digamos, cargar el IVA para esos procesos, sino quizás un poco más del impuesto sobre la renta o algún tipo de arancel
que también son los empresarios grandes que hacen, digamos, la fuerza en estas vías, ¿no? Entonces, Y entonces, creo Santi, que es más por ahí, digamos, la reflexión que yo traigo, ¿no? Más allá de hacer una reflexión por país, también una reflexión dentro de los países de cómo también se estructuran las bases tributarias que nosotros tenemos, que son definitivamente distintas a cómo se distribuye en la Unión Europea. Y por tanto, ya en nuestros propios países, la manera como la política pública se respalda, obviamente también ese mismo esquema hay que tenerlo en cuenta al momento de plantear cómo se debe de pagar un mecanismo o un sistema como la integración centroamericana. porque entonces, Santi, la manera que tú propones de articular eso sería tal vez como con esa idea de algo similar a una aportación proporcional al PIB de los países, no tanto ¿no? Correcto. Lo que antes nos decía Fátima, ¿no? También. Sí, correcto. Por ahí sería, digamos, mi idea. Fátima Ramírez, que la veo levantar la mano. Sí, yo de acuerdo con Santiago, igual hacía esa misma reflexión de Fátima y Santiago en términos de que yo creo que la grabación a algo similar al impuesto sobre la renta, pues es como de las cosas más idóneas, ¿no? Por el tema de impuestos progresivos. Sin embargo, yo igual hacía esa misma reflexión y decía, en un contexto como el actual, el tema de la evasión fiscal en nuestros países es bastante profunda. Entonces, pese a que puede ser una iniciativa que pueda ser progresiva en cuanto a que cada estrato de los países pueda aportar en el ideal, ¿no? Sería lo que esperaríamos, que los estratos altos, estas élites de las que habla Santiago, son las que aporten en mayor cuantía. Sin embargo, el tema de la evasión fiscal en nuestros países es bastante alta. Entonces, ¿a quiénes estaríamos siempre grabando? ¿Quiénes serían los que aportarían con sus rentas, ¿no? Con sus impuestos sobre la renta? Entonces, por ahí mi reflexión era no colocarlo, no colocar ni porcentaje de aportación en base a IVA, porque digamos que es el grueso también de los impuestos que perciben los países y por ahí puede haber alguna reacción de yo país necesito recursos, también situándolo en el contexto centroamericano, ¿no? Necesito esos recursos para poder funcionar, pero también el tema de la renta por este tema de la evasión fiscal. Sí. Una cuestión importante ahí a tener en cuenta es que en el caso de la Unión Europea, esa aportación que es una proporción del PIB o de la renta nacional, no es como un impuesto adicional que pagamos los ciudadanos. Es decir, es que una parte de los ingresos públicos que obtienen cada uno de los estados lo transfieren a las arcas comunitarias. Algo parecido ocurre con el IVA. No es que se suba el tipo impositivo del IVA, sino que del total de la recaudación hay una parte que se transfiere a las arcas comunitarias. Pero yo coincido con vosotros en que más allá del instrumento para hacer, digamos, la transferencia, si queréis, de los recursos a la Unión Europea, objetivamente uno se basa en un instrumento que es regresivo en términos de renta, ¿no? De diferencia de renta, que sería el IVA, o cualquier otro impuesto indirecto, y el otro se estaría basando en un cálculo que es, digamos, progresivo, ¿no? O al menos, o sea, no dentro de los países, aunque de manera indirecta sí, pero sí que es cierto que los países con mayor nivel de renta son los que más aportan y los países con menor nivel de renta son los que menos aportan. Una especie de progresividad entre los Estados miembros, ¿no? Luego ya internamente es más difícil. Perdona, Mar, que no me di cuenta y ya me avisó Fátima de que tenía la mano levantada. No, para nada, para nada. Claro, a mí me cuesta pensar en números, ¿no? Porque estas cosas me cuestan, pero creo que es como importante estas cosas que han mencionado los compañeros, ¿no? Por una parte, que tuviera la forma de financiación tuviera
algún impacto redistributivo, ¿no? En ese sentido, que efectivamente, porque además también en realidad los países con una renta más alta se benefician más de la integración, ¿no? Como vimos en el caso de Alemania, que a mí es lo que me dejaba más perpleja, ¿no? Por otra parte, lo que decía Víctor y Katia de cobrar servicios, las instituciones del SICA, probablemente con otro esquema, ¿verdad? Que no sea directamente cobrar servicios. Pero así como el hecho de buscar un sistema de financiación más bien enmarcado, como estas alternativas, generaría una corresponsabilidad mayor, el hecho de que las instituciones del SICA, yo no digo que cobren los servicios, pero sí buscar algún sistema sostenible de generación de servicios que se reconozca de alguna forma, que se reciban incentivos por la generación de esos servicios, generaría también más corresponsabilidad en las instituciones del SICA. O sea, creo que las instituciones del SICA estamos a veces como ancladas en una visión más como si fuéramos instituciones de cooperación, ¿sabes? Estamos Sí, en el totalmente. proyectismo, tal, y perdemos un poco el horizonte de nuestra misión institucional. Y yo creo que, bueno, es que a mí estas cosas me cuestan porque soy de letras, ¿no? Pero yo imagino que debe haber fórmulas en las que una institución gubernamental puede recibir incentivos o no sé, o algo así por los servicios que presta, ¿no? Y en este sentido creo que eso sería bueno para generar otro tipo de mentalidad entre las instituciones del SICA. Y luego también yo pensaría en una cosa, yo creo que podríamos también pensar en una especie de combinación entre pago por recursos ambientales o lo que pasa en Nepal, ¿no? Que tú entras al país y pagas un impuesto por estar en el país. Es decir, estamos en una zona muy importante para la biodiversidad mundial. Estamos en una zona especial, ¿verdad? El istmo tiene un montón de condiciones biológicas, tampoco soy experta en esto, a lo mejor por eso hablo con esta tranquilidad, pero un poquito he oído cuando he trabajado en Sí, agricultura sí, y sí. en medio ambiente, ¿no? Entonces yo sí creo que podríamos generar, a ver, porque lo que yo vi lo que a mí más me sorprendía al ver tu presentación del otro día, es que ya lo había pensado antes, pero ahí en los números se ve muy claro que esto de la cooperación es un negocio de ganar-ganar también, ¿no? O sea que bueno, Eso es, también a eso es. Europa, nosotros somos un gran cliente de Estados Unidos, un gran cliente de Europa, en fin, pero eso es solamente en el comercio. En medio ambiente somos absolutamente indispensables, ¿no? Y no vamos a decir nada de la Amazonía que está surtiendo de agua al resto del mundo. O sea, no sé, cuando yo fui a Nepal a ver a mi hija me cobraron por estar en Nepal. No es que le sirva eso de mucho a Nepal porque Nepal no está precisamente en una situación estupenda, pero yo me sentía bien contenta de estar pagando por el derecho de pisar esas Claro, montañas y que me las cuiden, ¿no? claro. Y creo que aquí podríamos también pensar en algo así. Luego, estas fórmulas de pago por servicios ambientales que ha trabajado Costa Rica con tanto éxito, pues Exactamente. creo que... bueno, yo sigo pensando que hay que trabajar el sector turístico de otra forma y que el sector agroalimentario hay también que trabajarlo no tanto pensando en la seguridad alimentaria como pensar un poquito más en poner en valor la producción sostenible, ¿no? Porque es no solamente producción sostenible de alimentos, sino de agua, de todos esos recursos que son de todos en el fondo, ¿no? Entonces, no sé, yo me encantaría inventar algo en ese sentido, ¿no? Además de todas estas opciones, algo que nos ayude a... Porque las tres cosas, así como los tres niveles de impuestos que han pensado todos los compañeros, uno para ayudar a que sea más redistributivo, ¿no? Otro para ayudar mayor corresponsabilidad de todos los países y de las instituciones, incluso esa fórmula de sostenibilidad también generaría más corresponsabilidad de las instituciones del SICA. Pero luego hay este tercero que yo propongo que hay que inventarse, que habría que inventarse,
ayudaría a generar también más corresponsabilidad con la comunidad internacional, ¿no? Sí, que nos ponerle un precio a nuestro valor, porque lo tenemos. A mí me ha encantado esa propuesta. Me parece interesantísima. Sabéis que eso que tú comentabas en Nepal y en otros formatos es cada vez más habitual en las ciudades europeas. Hay muchísimas ciudades europeas que cobran al turista un impuesto pequeño por cada día que están en la ciudad y que va dirigido, pues, bueno, o sea, evidentemente va dirigido a generar ingresos públicos, pero digamos que tiene la justificación de, digamos, compensar la presión sobre los recursos que genera el turismo en esas ciudades, ¿no? Y algo que está dando muy buenos resultados. Yo recuerdo aquí en España que en algún momento suscitó alguna resistencia, pero yo creo que era más una cuestión política, ¿no? Que real, porque los ciudadanos lo asumieron de primera o sea, no recuerdo en Madrid, pero en Barcelona ya existe, yo creo que en Sevilla también, y por supuesto en todas las grandes ciudades europeas. Estuve hace unos meses en Rotterdam y ahí creo que eran como 5 euros por día y por persona, algo que no supone un gran esfuerzo financiero al turista, que de todas maneras va a hacer turismo y que genera ese tipo de ingresos adicionales. Y yo creo que eso deberíamos unirlo como a ese pago por servicios ambientales. O sea, Sí, me sí, decía sí, sí, David, hay que ver el qué pesadito está con el tema de los manglares. O sea, sí, yo no soy una experta, pero he trabajado en agricultura y sé que es que el manglar es especialmente importante y sensible. y los corales, ¿no? O sea, nosotros españoles nos estamos comiendo los pescados, que por cierto he comido un pescado extraordinario que seguramente que no era español, nos estamos comiendo los peces de todo el mundo Claro, y deberíamos estar pagando porque esos peces sigan viviendo. Para que esos peces sigan viviendo, todo el ecosistema tiene que seguir exactamente. funcionando, ¿no? Eso es. Aunque sea Y yo creo que indirectamente que lo además de paguemos. ser una fuente de financiación, sí, además de ser una fuente de financiación en todo lo que estamos diciendo, hay una generación de corresponsabilidad que la encuentro todavía más interesante que el dinero propiamente dicho, ¿no? Sí, me ha gustado mucho porque lo habéis comentado prácticamente toda esta idea de la importancia de la corresponsabilidad. Y es algo que había yo pasado por alto, ¿no? En su momento. Y mira, a mí por lo que ibais, o sea, leyendo lo que aportasteis en su momento a través del foro y con lo que estábamos comentando, eh, hay ideas, creaciones que a mí me surgen, pero como una aportación más al debate, ¿no? Por un lado, o sea, voy a hacer algunas reflexiones relativas a digamos, a esta, a las posibilidades de conseguir recursos, tomando como referencia el caso europeo, aunque no sean iguales. Otra, pensando en los recursos actuales que utiliza el sistema y me sumo a esta idea de darle vuelta a nuevas formas de financiación. Eh, eh, Voy por partes. La idea de que los derechos de aduana, o una parte de ellos, de las mercancías que entran en territorio aduanero centroamericano, pasen a ser recursos para financiar las políticas y las instituciones regionales, no es nueva, ¿no? O sea, seguro que sabéis que ha habido más de una propuesta de las que se han generado en esos momentos en los que el sistema ha querido preguntarse, eh, cuando se lo ha preguntado con interés, cuando se lo ha preguntado por cumplir el expediente, ¿no? El sistema se ha preguntado varias veces cómo hacer esta gestión de los recursos. Y justo esa idea del porcentaje de los derechos de aduana ha sido repetida. Recuerdo una propuesta de hace ya años de la SIECA. Yo creo que una de las propuestas de PAIRCA, que es tan difícil encontrarlas, porque esos documentos quedaron literalmente, creo que metidos en un armario, como pasó con muchas de las cosas de PAIRCA. Y qué pena, ¿no? Porque había reflexiones que estaban muy bien. Entonces, ahí hay en mi opinión, dos cuestiones ahí a tener en cuenta. La primera es que
nunca podría hacerse, que a lo mejor sería la tentación de la demanda de algunos de los países, que ese porcentaje fuese como un extra, ¿no? Como si hubiese un tramo comunitario de los derechos de aduana. Eso en la práctica es imposible, porque los acuerdos internacionales en el marco de la OMC, que todos los países tienen suscritos, no permiten subir aranceles, porque eso sería subir el arancel. Entonces, sería imposible establecer un tramo adicional comunitario, con lo cual la solución sería pues la que, como proponíais vosotros, y como proponía, por ejemplo, claramente la SIECA, que creo que era, al menos el documento que yo he leído, que ha especificado más, ¿no? La propuesta, pues que directamente fuese un porcentaje de los derechos aduaneros, tal cual, sin más. Y a lo mejor diferenciando en algunos productos, ¿no? Como ese porcentaje. ¿Ahí qué ocurre? Que, pues, que nos encontramos con la resistencia de los países de que eso supone, bueno, lo ha explicado Víctor de maravilla, estos ingresos son una parte importante de unas arcas públicas que suelen estar, en España decimos tiesas, ¿no? Suelen estar con muy poco margen de maniobra. Yo voy a poner aquí un dato en el que estaba trabajando, dándole vuelta. Ay, perdón, que lo comparto. Mirad, el dato que os comparto es el de la presión fiscal en Centroamérica, porque yo creo que es un factor determinante a tener en cuenta para este tipo de reflexiones. La presión fiscal medida como porcentaje de la recaudación por ingreso, como porcentaje del PIB, ¿no? Está un poco hecho sobre la marcha, por eso o sea, no en todos los países el año es el último dato que he encontrado. No, lo pongo así para que lo veáis mejor, perdón. Ahí. No busquéis la precisión del dato como la imagen que transmite. Entonces, claro, es muy difícil que países que tienen presiones fiscales objetivamente bajas estén dispuestos a renunciar a ingresos públicos. Es muy difícil. O sea, hay que convencer muy mucho de la legitimidad, digamos, en términos de ciudadanía, de lo que es, de la capacidad de lo que puede aportar lo regional para que en esta situación de ingresos públicos objetivamente baja, algunos países, y fijaos Guatemala, ¿no?, estén dispuestos a ceder parte de esos ingresos. Pongo al final la media, el dato de la media de la OCDE para que sirva de referencia. O sea, no es una cuestión política o ideológica, que más de uno de nuestros países, porque acá se hace la misma crítica, ¿no?, hablan de que de que los países no son capaces de soportar una mayor presión fiscal, que los tipos impositivos son altos. Es cierto, ¿no? Yo creo que eso requiere un análisis muy detallado y muy pormenorizado, porque no hay igual presión fiscal que esfuerzo fiscal, ¿no? El esfuerzo fiscal, o sea, puede haber países con presión fiscal baja, pero con esfuerzo fiscal alto, porque, como creo que era Fátima la que lo decía, ¿no?, porque al final la recaudación se concentra en aquellos que terminan o sea, viéndose forzado en cualquier caso a hacer la aportación de esos ingresos públicos, a pagar esos impuestos, y los que evaden no forman parte de ese esfuerzo, ¿no? Pero por una razón o por otra, la búsqueda de opciones que supongan renunciar a los ingresos públicos requieren de una profunda negociación entre los países, porque, o sea, aunque solo sea un porcentaje pequeño de este, como era 11 y algo por ciento de Guatemala, o 20 y algo por ciento en Honduras, o de donde está El Salvador, ¿no?, del 23 y pico por ciento de presión fiscal, en situación es muy difícil que incluso sea capaz de cubrir las necesidades de gasto público que tienen para las políticas de sus países, ¿no? De todas maneras, yo creo que también hay una cuestión de profundo cambio cultural, pero esto no nos compete a nosotros, ¿no? Esto se escapa muy de lejos de lo que pueda hacer Promite. Pero si repasáis las presiones fiscales, la deuda pública en cada uno de los países de Centroamérica, si yo no me equivoco, no son especialmente altas.
todo esto también tiene sus matices y su, digamos, yo digo el sustantivo y luego vienen los calificativos, ¿no? Pero una presión fiscal del 40%, del 50%, incluso creo que en El Salvador anda por el 60 y algo, el 70% de presión fiscal, objetivamente no es una, perdón, de presión fiscal no, de deuda pública, de déficit público acumulado, ¿no? Objetivamente no es un grave problema, en principio. Es decir, no pone en riesgo la capacidad de pago de esa deuda. Con lo cual siempre cabría la opción de pensar en que hay un margen de maniobra, como ha ocurrido en muchos países a partir del COVID. Hablamos, por ejemplo, del caso de los países de Europa, claro, que hay, digo, las circunstancias son muy distintas, que han estado dispuestos a asumir un incremento de esa deuda para transitorio, se supone, para ser capaces de responder a las consecuencias del COVID. Yo no digo que esa sea la solución. Yo solo llamo la atención sobre el hecho de lo difícil que es esa negociación y que por eso también ha ido fracasando cada vez que se ha planteado, ¿no? El tema con el IVA ocurre, en mi opinión, 3/4 de lo mismo. Yo creo que tenía por aquí algún dato. Es muy poco sistemático, ¿vale? Pero a ver si soy capaz de encontrar. Perdón. Aquí. Lo voy a poner, a ver si lo puedo poner más grande, yo creo que sí, pero lo primero que hago es esto. Yo creo que, a ver si me deja. Ahí. Bueno, son simplemente, bueno, vosotros lo conocéis mejor que yo, ¿eh? Yo me he ido a los datos que he publicado y pues, siempre es probable que alguno esté equivocado. Lo que he hecho ha sido buscar los datos del tipo impositivo del IVA, ¿no? Y claro, ya no solo la recaudación por IVA es importante en estos países, pero tiene muy poco margen de maniobra. Los tipos impositivos, por ejemplo, Guatemala del 12%, 13%, según los datos macro. En El Salvador, 15% en Honduras, 15% en Nicaragua, 13% en Costa Rica, 7% en Panamá. Están muy lejos de los tipos impositivos, de nuevo, de los países de la OCDE, de los países, digamos, en los países desarrollados. Están muy lejos, ¿no? Que los tipos impositivos es raro que estén por debajo del 20, 19, 20, 21%. Pero claro, políticamente es muy difícil pensar que cualquiera de estos gobiernos en un corto plazo se va a plantear subir los tipos impositivos. Y por lo tanto, la capacidad de recaudación es relativamente corta, con lo cual la disponibilidad de recursos también lo es. Y siempre va a haber una presión complejísima de resolver para que se puedan transferir, renunciar a ingresos públicos para transferirlos. Pero sin duda es la vía, al final es la vía. Pero digo, solo hago esta referencia para que seamos conscientes de que incluso con buena voluntad por parte de... Voy a dejar de compartir. Con buena voluntad, en caso de que hubiera hasta buena voluntad por parte de los gobiernos nacionales o de las instituciones nacionales, que sean vuestras contrapartes, es que la disponibilidad, el margen de maniobra que tienen es relativamente corto. Es que la capacidad, los ingresos públicos que obtienen son relativamente escasos, la capacidad para modificarlo y para ampliarlo es pequeña, porque antes hablaba Santiago de la élite, pues ni la élite ni la sociedad van a estar dispuestas a aumentos de los tipos impositivos, ¿no? Entonces, eso requiere de una difícil negociación, ¿no? Yo lo digo para que seamos conscientes de que esa vía es compleja. Yo estoy convencido de que es la vía. Reconozco que me parece la menos difícil de resolver el dedicar una parte de los derechos aduaneros a ingresos para las políticas regionales del SICA. Pero aún así esa renuncia siempre es difícil. Entonces hay una cuestión que, sobre la que Yasmín se ha hecho referencia, pero que creo que también merece la pena, sobre la que merece la pena reflexionar, que es los recursos tradicionales del SICA.
¿vale? Que es verdad que son deficientes en varios sentidos, pero a lo mejor sí que caben reformas en esos recursos tradicionales que al menos mientras se van habilitando otras herramientas permitan funcionar mejor, ¿no? Por ejemplo, algo que sería muy interesante de conseguir, y yo creo que no sería demasiado difícil, es, en cierta manera, automatizar la disponibilidad de las cuotas que los países hacen a las instituciones. Es decir, que no dependan de un... O sea, que no es que dependan como yo que hago la transferencia para pagar la universidad de mis niños. Y si no hago la transferencia a la universidad, me reclama y si no le quiero pagar, pues... Sino que se automatizaran esas cuotas. Ahí yo creo que el Banco Centroamericano debería jugar un papel muy importante, porque o sea, para los recursos que maneja el banco, digamos, el hacer un sistema de garantías de cuotas sería un coste reducidísimo, incluso asumiendo los altos riesgos de retraso, vamos a decir como mínimo retraso en el abono de esas cuotas, pero aún así el margen, o sea, el volumen económico del total de las cuotas es relativamente pequeño. Por supuesto, muy pequeño con respecto al volumen de recursos que gestiona el banco, con lo cual yo creo que estaría dentro de su margen de maniobra el asumir un riesgo relativamente alto, pero digamos que ese riesgo no se traslada a las instituciones, que las instituciones sepan que cada año la cuota que está pactada la tienen disponible en una cuenta del banco o en un ingreso que el banco hace en las cuentas de las instituciones. Y luego ya el banco, entre comillas, se pelea con los gobiernos para que vayan pagando las cuotas correspondientes. Yo creo que esta es una entre comillas, pequeña reforma a hacer que en la que además tengo la sensación de que el Banco Centroamericano podría ahora estar más dispuesto a escuchar que en otros momentos. No sé si compartí mi opinión de que el BCE durante mucho tiempo no se ha sentido parte del sistema. Y ahora me da la impresión de que sí. Me da la impresión de que sí. No sé si de una manera convencida, pero hablan abiertamente, ¿no? De que son el banco el Banco de Desarrollo ligado al proceso de integración, ¿no? Y eso ya es un avance. Entonces yo creo que sí sería una solución sobre la que se podría trabajar, digamos, en el camino hacia reformas más estructurales. Y la otra es una consulta que os lanzo como Cenpromipe, yo soy Cenpromipe, que el otro día pasé por encima en mi charla. Voy a ver si voy a recuperar la diapositiva. Sí. Ahí está. Aquí está. Perdona, ya. La comparto, vamos, la tenéis en la presentación, la usé el otro día. Y me ha gustado mucho las referencias que, vamos, me ha gustado porque las comparto, porque pienso igual que vosotras, que vosotros, ¿no? Lo que decís sobre el rol de la cooperación, porque efectivamente cualquier cambio en este sentido reduciría en términos relativos el papel que la cooperación supone sobre los recursos disponibles por las instituciones y, por lo tanto, la presión que generan hacia lo que deben hacer las instituciones también se vería reducido. Yo creo que ese es un cambio importantísimo a conseguir. Si recordáis, os comentaba el martes pasado que habíamos... este gráfico es un resultado así como... O sea, para nosotros es muy llamativo, pero es un poco, como se dice, iba a decir laberíntico, pero o sea, es casi críptico, ¿no? De un trabajo, una investigación que estamos con Michelle Godoy, Pedro Caldente y yo, en el que estamos reflexionando sobre, digamos, una especie de clasificación de la cooperación internacional, ¿no? Y nosotros lo hacemos a nivel general. Básicamente, muy breve, ¿eh? La idea es que no todos los socios internacionales del SICA en su conjunto tienen igual nivel de relevancia ni igual nivel de eficiencia, ¿no? Es decir, no todas trabajan desde largo plazo y con recursos altos, algunos lo hacen
de manera esporádica y o con recursos relativamente pequeños, y no todas lo hacen con altos niveles de eficiencia, es decir, se alinean, o apoyan de manera sistémica, digamos, siguen los procedimientos, las políticas y las decisiones de las instituciones, y otras simplemente llegan con una idea que han definido y que esporádicamente casi obligan a la institución a ejecutar, ¿no? Entonces, ¿por qué os planteo esto? Porque yo creo que sería interesante, desde el punto de vista de Cenpromipe, que, digamos, adaptarais, es una opinión personal, que adaptaréis esta reflexión al caso de los socios de Cenpromipe. Porque, en general, nuestra propuesta, digo nuestra, la que manejamos Michel, Pedro y yo, es que a estos socios que a Michel se le ocurrió el bonito nombre de llamarlo de socios diamantes, que básicamente, sobre todo, son Unión Europea y Cooperación Española y alguno más, pero sobre todo esos dos socios, para el SICA, digamos que hay que tratarlos de manera distinta, en el sentido de que a estos socios sí que se les puede hablar de lo que estamos aquí comentando, de colaboraciones a largo plazo, de colaboraciones en las políticas, en la estructura, de colaboraciones siendo conscientes de la relevancia del rol que juegan las instituciones nacionales. Y con estos socios hay que pensar muy bien hasta qué punto merece la pena trabajar, porque a lo mejor en más de una ocasión las instituciones del SICA aceptan, por motivos que puedan estar justificados o podrían resultarlo, una intervención, voy a decirlo así, de la cooperación internacional, que a lo mejor no le interesa, no cuadra con los intereses, ni con las maneras de hacer, ni con las preferencias de las instituciones, ¿no? Yo me acuerdo, como soy, yo creo que el más viejo del grupo, me acuerdo del famoso caso de la CCAD, ¿no? De cómo la caída en picado de esa institución, en buena medida, estuvo muy condicionada porque se transformaron en ejecutores de proyectos de la cooperación internacional, en vez de ser una institución regional que hace políticas públicas para la región. Y eso que puede resultar atractivo es un riesgo. Es un riesgo. Y entonces, o sea, yo creo que, ya os digo, aparte de esas reflexiones sobre lo macro y lo de largo plazo, en lo que yo creo que todos tenemos que contribuir para ir generando como una especie de masa crítica que le da vuelta a la idea, y en la medida que tengamos capacidad de influencia, ir transmitiendo esa idea de derechos aduaneros, de porcentajes de recaudación. Los dos instrumentos que hay ahora también pueden mejorar. Pueden mejorar en volumen o pueden mejorar en la manera en la que acompañan a las políticas de las instituciones, ¿no? Entonces, una sugerencia que yo os haría, no sé, a ver, os digo, ya os digo que yo estoy reflexionando como uno más, es hasta qué punto Promipe puede hacer como esa clasificación, no digo hacerlo de manera, digamos, de investigación académica como lo hemos hecho nosotros, sino por vuestro conocimiento, vuestra experiencia, en Cenpromipe. Y seguro que hay socios a los que hay que intentar convencer de lo contrario, de que tienen que acercarse a eso, o simplemente decir, miren, qué interesante lo que plantean, pero es que nosotros somos una institución pública regional. Si quieren ejecutar su proyecto, pues bien, y van a encontrar instituciones que lo hagan muy bien. No sé qué pensáis de esa idea. Vicente, Sí, Fátima. se me vienen dos pensamientos así, o sea, como quizás contradictorios. Voy a ser sincera. Voy a ser muy, muy sincera. Vale, por un lado, yo creo que efectivamente los estados y las instituciones, y lo pienso en general, o sea, ahorita no estoy pensando en Cenpromipe, sino en general, tenemos que definir
cuáles son las prioridades y en ese sentido tener como esa claridad, ¿verdad? Y también los cómo queremos hacer las cosas. Y los cómo. También los cómo queremos hacer las cosas. Hay un ejercicio que siempre se da, ¿verdad? Que al final es un ejercicio de fuerza, ¿no? Y entonces muchas veces eso termina siendo, imponiéndose, ¿vea? Entonces, en la medida en que haya como un fortalecimiento institucional y una claridad de esos objetivos y también de los cómo queremos hacer las cosas, eso es menos probable que se dé, ¿verdad? Claro. Pero el otro pensamiento contradictorio que se me viene siempre es que hay temas que a nivel quizás no de las instituciones regionales, yo tengo muy bueno, en general tengo una visión bien positiva del trabajo regional, pero muchas veces sucede que hay temas que si no hay esa fuerza o esa presión internacional, a veces también esos temas, aunque hayan consensos de país o aunque estén establecidos en la normativa, no se mueven porque hay resistencia de los principales líderes institucionales o de otros actores a nivel intermedio que imposibilitan que esos temas se muevan, ¿verdad? Claro. El ejemplo típico en ese tema es la Agenda de Igualdad de Género. Vea que ahí realmente se logró mover, ¿verdad? A nivel normativo por la fuerza que hizo el movimiento de mujeres organizado a nivel internacional y que ahí vino como un efecto cascada. No sé, ojalá pasara eso también en el tema de medio ambiente y cambio climático, porque así como, aparte, por eso te digo que las instituciones regionales sí se les ve es contradictorio, pues porque se le ve ese compromiso, pero a veces a nivel de las instituciones nacionales están esas contradicciones, ¿no? Que no se toman como decisiones más contundentes. Entonces, comparto esos pensamientos, no sé, para la discusión, ¿verdad? Interesante. Ada, Margarita escribió algo, no sé si lo quieres comentar o... Sí, buenos días. Y he visto que Realmente Ada había más bien levantado la mano. fue Perdón, para, Margarita, dale. No, dale, Margarita, por favor. ok, sí, perdón. Más bien fue en respuesta a la pregunta que hizo Vicente, de que si podríamos decirle a la cooperación, pasamos, o no, eso no es del interés. Eso creo que se ha venido conversando un poco del problema de sostenibilidad de todos los organismos y en particular en Sempromipe. Creo que nos hemos convertido en ejecutores precisamente por el nivel de sostenibilidad que vía cuota país no procede. Y solo un poco acotar, digamos que después de todo el análisis que hicieron ustedes de cómo debería financiarse, pues yo dije, o sea, de la mía era muy simplista, pero también tiene un poco de contenido con porque yo sí me iba por la manera más óptima de que la SICA se financiara. Más bien, yo dije Sempromipe, ¿verdad? Que la cuota de Sempromipe debería estar vinculada con el IVA de las empresas, porque eso es como un tema de no sé si ganar, pero es como que Sempromipe en todo caso tiene un porcentaje obviamente mínimo de los países o el organismo que tengan que ver con el tema de venta, ¿verdad? Y todo lo demás que genera el IVA. Pero un poco en la medida que Sempromipe logre cambiar política pública como una diferenciación de temas de formalización entre MIPYME y empresa grande y todo lo demás, pues se reconoce, digamos, ese cambio y ese impacto en los países a través de esa cuota que regresa vía ese mínimo porcentaje del IVA que podía tener. Yo lo miraba no solo porque a ver cómo podemos tener dinero permanente, sino como también es un tema de reconocimiento. O sea, si la región, si el SICA me está apoyando a legislar o a tener una política nacional a favor de generar más ventas, generar más formalización y por lo tanto le reconozco, digamos, ese aporte que ha hecho. De ahí, claro, después cuando ya analizaron todo lo que analizaron, que definitivamente tenían toda la razón, yo dije, no, la mía es como muy muy simplista. Pero a la pregunta que hacía, yo identificaba así, yo digo, bueno, los cooperantes diamantes, hoy por hoy, o sea, hay etapas, hubo un momento donde fue Taiwán, ahora es Luxemburgo, creo yo.
el Departamento de Estado siempre ha estado ahí, la Unión Europea tuvo su momento, pero de pronto aceptamos muchas cosas que no nos competen, no lo deberíamos hacer, por lo menos de la manera que lo estamos haciendo, por un tema de sostenibilidad, de planilla fija y sostenibilidad de equipo técnico también. Claro, claro. Ada. Sí, a mí me venía la reflexión sobre la capacidad de negociación que tenemos con estos socios, porque, y mucho tiene que ver con lo que decía Margarita sobre la sostenibilidad institucional, ¿verdad? La capacidad de sobrevivir, digamos, como institución, en este caso, Sempromipe, pues. Entonces yo creo, la cuota de país a mí me parece como arriesgada, digamos, en el sentido de que para mí atenta contra la autonomía, porque entre más aporta cada instancia nacional específica a la instancia regional a la que pertenece, más capacidad para cooptar las decisiones de la autonomía de la instancia regional. Entonces, por eso sí me parece que debe haber un mecanismo regional para la captación y para la redistribución y la distribución de los ingresos para la integración. Yo también Porque estoy de allí acuerdo. no va a haber una institución que diga, como ahora ya no te doy 15,000, sino 30,000, entonces tengo más derecho a cooptar las decisiones, porque ahí hay un tema de autonomía y de sostenibilidad muy, muy delicado, ¿verdad? Muy importante. Entonces, en la medida que las instancias sean, yo creo que el primer paso debería ser lograr este mecanismo único de presupuesto que tantos años lleva ya discutiéndose, no sé cómo está ahora mismo, pues, la discusión, pero lleva un montón de años esa propuesta ahí en el aire, porque nos permitiría como desligarnos de esa dinámica un poco perversa, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Sempromipe por convenio constitutivo tiene la facultad para trabajar y coordinar con instancias privadas, pero todavía tenemos miedo de decir, bueno, ¿y cómo hacemos para trabajar con esas instancias privadas sin que la instancia nacional, que es la que se sienta a la mesa del Consejo, se enoje y nos vete el socio con el que estamos trabajando? Entonces, un mecanismo regional un poco nos liberaría de Claro. esa cuestión. Y bueno, y esa capacidad de negociación también tiene con la capacidad misma que tenga Sempromipe, con esos fondos de sostenerse, y ahí pues va implícita digamos, un poco como el valor o el riesgo que se quiera correr como institución para funcionar con una estructura mínima, y entonces tiene que ver con el establecimiento de prioridades. ¿Cuáles esas son prioridades institucionales? Y que tiene que ejecutar, bueno, y ahí un mínimo, una estructura mínima para que esto camine y que no dependa de la cooperación, porque en la medida que somos muy dependientes de la cooperación, bueno, aquí todas estamos, creo yo, financiadas con programas, con proyectos. Entonces vamos a hacer, Claro, pues claro. sí, vamos a tener menos capacidad de negociación. ¿Cómo vamos a negociar? Con un socio que nos pague el salario. O sea, perdón por ser tan simplista, Claro, pero es claro, así, es como que claro. si mi salario está en el proyecto, como digamos. Entonces, esos eran como las cuestiones que me quedaban, como el tema de la autonomía, que tiene que ver con la sostenibilidad y con ese derecho de piso, ¿verdad? Que los países adquieren con el pago de la cuota a todas las instancias regionales. Yo comparto al 100% la idea, por eso yo hablaba de la efectividad sistémica, ¿no? Porque o sea, el ingreso es el ingreso a la institucionalidad regional. Y las instituciones son instrumentos para ejecutar las políticas que se priorizan y se definen. Y por lo tanto, como tú bien dices, los recursos llegan a las instancias regionales para que con
digamos, a través de la gobernanza que se establezca, se vayan ejecutando las políticas, pero no que cada una de las instituciones tenga que batallar, definir y depender de esa cuota y luego también depender de la cooperación. Yo os quiero plantear una cuestión que es como si avanzamos en otra de las cuestiones, pero está todo muy relacionado. Pero antes de eso me acabo de dar cuenta de que estoy aquí como si esto fuera, no sé, como La Mujer de Negro 3 o algo así, porque estoy prácticamente a oscuras, no me di cuenta. Entonces voy a, voy a cerrar un momento la cámara para encender más luz a ver si se me ve mejor. Un segundito. A ver si se ha ganado hacia algo. Bueno, no mucho. Es que no tengo más luces ya en esta habitación. Se me ha acabado. Pero es que, o sea, no sé si a vosotros os pasa, pero a mí me surgen mil reflexiones a partir de lo que vaya aportando. Y casi, os digo una cosa, yo tenía conmigo mismo el compromiso de no abusar como el otro día del grupo y estar la hora y media que me dijo Pedro que era obligatorio estar. ¿Vale? Entonces, no os propongo que no hacer un repaso sistemático de las preguntas, yo más bien eso lo dejo para que con tranquilidad respondáis al ejercicio, lo compartimos y ya está. Y más bien avanzo hacia donde me dirigen, a mí al menos, vuestras reflexiones, que es a ver, ¿recordáis el artículo que os puse, que casualmente acababan de aprobarse en la Unión Europea los presupuestos para el 2022, ¿no? Y os decía que los contemplarais no solo por el lado, digamos, de que verificarais lo que habíamos estado viendo el martes pasado, o por el volumen económico, que siempre es súper llamativo, sino por la idea de la gobernanza, la transparencia y la legitimidad. Y porque yo creo que además son tres cuestiones muy relacionadas y están muy relacionadas con lo que había estado comentando, y especialmente, en mi opinión, Ada y Margarita. Voy a recuperar un segundo, voy a compartir de nuevo la pantalla. Porque si recordáis, aquí, este gráfico nos ha llamado siempre mucho la atención, ¿verdad? ¿Recordáis esta idea de la solidaridad egoísta o el egoísmo solidario? La solidaridad es una cuestión de interés propio, ¿no? Este gráfico en el que justificábamos que el interés de Alemania por ser solidario dentro de Europa se basa en buena medida, posiblemente también porque hay un espíritu europeísta en la sociedad alemana mayoritariamente, no lo niego, pero es que además salen ganando. O sea, por mucho que inviertan, la ganancia directa, concreta y anual sobre lo que se invierte es muy superior a la inversión, ¿no? Y por eso era esa solidaridad como interés propio. Y os preguntaba si se ocurría alguna idea en este sentido, como SICA, como Centromipe. Entonces, porque yo creo, en mi opinión, a ver, si los países terminan de ser conscientes de que les puede ocurrir, no digo igual, digo, pero que les puede ocurrir algo similar a esto que le pasa a Alemania, ¿vale? Si aportan de manera regular, estable y mucho más amplia a las políticas y a las acciones regionales y a sus instituciones. Y la ciudadanía entiende, con críticas, porque siempre criticamos a todo y más a todo lo que tiene que ver con gasto público, pero bueno, asume que merece la pena, posiblemente esa resistencia que mencionabais serían menores. Y esto es, o sea, es un círculo, en mi opinión, virtuoso o vicioso, porque o sea, el SICA, no la institución, es mentira. El SICA como sistema le cuesta mucho reconocer cuántos recursos utiliza y de dónde provienen. Eso, o sea, como tú quieras saberlo a día de hoy, es muy difícil. Yo digo que creo que es imposible saberlo de verdad. Y por supuesto saber lo del año que viene y lo del otro.
¿Por qué? Pues porque les preocupa que piensen los gobiernos de los países, creo yo, en mi opinión, que manejan demasiada plata y que como ya manejan, ¿para qué les vamos a dar si ya manejan demasiada plata? Y además tampoco se publica, por ejemplo, en la web, en las redes sociales, los recursos financieros disponibles por el SICA, porque a ver qué va a pensar la ciudadanía centroamericana de que esas instituciones que no sabemos para qué sirven. Entonces ahí hay una mezcla de transparencia, de gobernanza y de legitimidad que yo creo que en algún momento hay que romper y que de alguna manera la institucionalidad tiene que empezar a transmitir con el apoyo de los países y de los gobiernos de los países y también hacia ellos que esto es, o sea, que sean egoístas, que aporten dinero para ser egoístas. Tan sencillo el mensaje, ¿no? Como ese. Porque en mi opinión esto es algo que yo defendía mucho cuando estaba ya como Fondo España SICA. La sostenibilidad de las instituciones públicas, no la del SICA, la del mundo mundial, no es esencialmente financiera. Yo estoy convencido de eso. La sostenibilidad de las instituciones públicas no tienen por qué ser rentables. De hecho, no está nada mal que den pérdida. Esto es una opinión muy personal. Lo importante es que sean eficaces, que hagan aquello para lo que han sido constituidas. Y si además eso lo hacen con eficiencia en la gestión de los recursos económicos, pues mira qué bien. Pero es mucho más importante la eficacia que la eficiencia. Y si, digamos, quienes tienen la soberanía, las sociedades, la ciudadanía, y a partir de su gobierno, consiguen ser conscientes de que eso es así, se ganará la legitimidad y, y será más fácil que estén dispuestos a asumir el coste de las instituciones. Entonces, perdón por el discurso, ¿no? Pero por eso, perdón, no sé qué estoy haciendo. Quiero irme aquí. Por eso os planteaba esa pregunta. O sea, si os ocurre alguna manera como Centromipe de trasladar un mensaje, o sea, esto es solo para que nosotros lo trabajemos, ¿no? Pero bueno, a lo mejor a partir de aquí surge alguna manera como institución de que, como Centromipe digáis, miren, o sea, recordáis los datos del comercio interregional, ¿no? De cómo ha crecido el comercio interregional y cómo se mantiene estable en las épocas de crisis en Centroamérica. Centroamérica, el segundo socio de Centroamérica. Es el proceso de integración con más éxito en el comercio interregional después de la Unión Europea, de todo el mundo. Yo estoy convencido de que la mayoría de los ciudadanos y de las ciudadanas centroamericanos lo saben. Y que posiblemente su gobierno no lo saben y a lo mejor alguno que lo sabe prefiere que no lo sepan. Entonces, eso era como un ejemplo que, claro, yo lo conozco. Sectorialmente siempre me viene a mí el caso de la negociación conjunta de medicamentos porque terminó o más o menos autofinanciándose porque echaron las cuentas, o sea que dijeron los países, ostras, es que por cada dólar que invierto gano X más, ¿no? Y terminan haciendo autosostenible. Debería ser sistémico ese acercamiento, como bien decía Ada. Pero os lanzo la pregunta, ya si queréis como última cuestión para la sesión de hoy. ¿Qué sugerencias, qué ideas, qué ejemplos conocéis? Yo pienso en Cepromipe, pero bueno, si lo queréis ver desde otro punto de la institucionalidad, que sea evidente, que sea, o sea, que pueda uno, como decía, decir, vale, yo he puesto X y he ganado X más Y. ¿No? O sea que es muy exagerado, ¿no? Pero, ¿qué ejemplos se ocurren de decirle a los países y los ciudadanos centroamericanos, sean solidarios hacia lo regional para ser ustedes egoístas? Víctor. Disculpa, Vicente, fíjate que eso lo venía pensando durante la sesión, especialmente después de que participé, porque sí sentía que me hacía falta algo más. Y es que, como tú mencionas, que los países de Centroamérica somos el segundo principal socio de nosotros mismos. Entonces, y ese crecimiento del comercio intrarregional es muy importante, pero a su vez hay algo más que tomo en cuenta y que siento que también es muy importante y que nos compete. Y es que es el 99% de las empresas de Centroamérica son MIPYMES.
Entonces, si se desarrollaran, se profundizaran actividades a favor de la Unión de Aduanas, también se estaría abriendo la puerta a muchos Por beneficios ejemplo. y, bueno, las empresas podrían crecer y desarrollarse a una mayor velocidad. Ejemplo muy bueno. Total, me gusta mucho esa referencia. No sé qué pensáis los demás. Fíjate que esta pregunta, no sé si me he Vale. comido a alguien que iba a hablar, porque me he puesto a hablar sin mirar si alguien tenía algo que decir. No. Bueno, me pareció ver que Katia levantaba la mano, pero no sé si... Sí, Katia. Sí. Bueno, O no, yo tal esta vez no. pregunta, Ya te digo que me dio la impresión de que lo hacía Mar, sigue tú. yo esta pregunta, más que pensé, claro, no pensé, yo creo que sí que podemos tener datos, como tú decías, de, pues, que demuestren que el comercio intrarregional es suficientemente provechoso. Pero yo tomé del trabajo de Víctor y su equipo, que tienen unos datos maravillosos, pues por ejemplo me sorprendía una estadística que tienen ellos en la demografía MIPYME de la balanza comercial, la última, ¿verdad? Y en esta balanza comercial tú veías, ellos dicen, por ejemplo, dicen las exportaciones no sufrieron una disminución drástica en el 2020, pero las importaciones mostraron una reducción de 13.000 millones de dólares. Esto creo que es un dato muy interesante Muy para la interesante. cooperación internacional. O sea, yo estaba como más pensando, ¿verdad?, en que la cooperación comprenda que no estamos pidiendo para los pobres, estamos pidiendo para que ellos puedan tener el negociazo que tienen aquí, ¿no? Claro, exactamente. Totalmente Y de la acuerdo. verdad que, mira, el Muy equipo de brillante Víctor, reflexión. que el equipo de Víctor tiene, bueno, estamos, ellos, claro, no consiguen mostrar todo lo que hacen porque yo me retraso en la producción de los productos, ¿sabes? Estamos ahora en esa edición y ahora mismo le doy el coscorrón al diseñador, pero sí, o sea, ellos en la demografía tienen estamos generando unas estadísticas, unos datos que lo que necesitamos es aprender a manejarlos nosotros y Pero eso es ponerlos en apasionante. el escaparate y con este tipo de... A mí es que me iluminó mucho tu presentación el otro día porque vi que teníamos otra manera de mostrar la región, ¿no? De venderla y de mostrar lo que significa la regionalidad, ¿no? O sea Sí, que... pues, justo lo que comenta, lo que comenta Ujú, que está trabajando el equipo de Victoria, en mi opinión, es ujú, justo trabajar en esa ujú, línea. ujú. Justo eso. Y, por ejemplo, cuando hablaban de la sostenibilidad y de los servicios que se pueden, pues no sé si vender, pero que se reciba cierto incentivo, estamos sobre todo pensando en esa generación de información y análisis, Eso es. porque así como las herramientas de inteligencia comercial son rentables, pues la inteligencia, no sé cómo se llama esta inteligencia, pero esta inteligencia del manejo de esta información y estos datos, Cuesta, pues yo creo que también. claro, Ujú, el acceso a esa información, eso es que dice Fátima. ujú. Totalmente de acuerdo. Este, Eso es. este, Yasmín, y Erika y Katia, creo que me parece que fue Yasmín la primera que levantó la mano. ok, bueno, rapidito. Sí, es cuestión, sobre los números es complicado, ¿verdad? El acceso a esa información, en principio, porque como que no está disponible. Y a eso iba en cuanto a aportes que Sempromipe le ha hecho a la región. Yo me recuerdo, por ejemplo, el tema de los datos, de las estadísticas, eh, no es un tema como muy sexy para la cooperación, ¿verdad? Porque la inversión es fuerte para que al final tú vengas a sacar un numerito, ¿verdad? Entonces, sin embargo, detrás de ese numerito
se echa a andar una maquinaria tremenda y mucho más cuando es tema MIPYME, porque es necesaria que se crucen los datos y cuando se cruzan los datos, eso es algo bien complicado, no es fácil. Pero, por ejemplo, el Fondo España-SICA, que fue quien apoyó para definir una metodología regional y que los países adoptaran para el cálculo del porcentaje de exportaciones que representaba las exportaciones MIPYME, ese es un tema que para la región ha sido de gran importancia, ¿verdad? De hecho, yo te puedo decir, ¿con qué? Con información directa, porque yo estuve viendo eso. Guatemala no tenía, era de los países que no sacaba esa información. El Salvador igualmente, porque había hecho otros ejercicios, pero que no representaba directamente las exportaciones MIPYME. Y entonces, tanto Guatemala, El Salvador, Panamá, que de hecho Panamá estaba bien atrasado en cuanto a estadísticas y fue por ese programa que se puso al día, ¿no? Panamá, Belice, aunque lo sacaron un par de años, pero yo creo que sí, Belice se ha quedado, pero la metodología ya la tiene. Claro. Honduras no entró, ¿verdad? Honduras no pudo entrar por temas ahí complicados entre ellos. Nicaragua es un tema punto y aparte, ¿verdad? Costa Rica, que aun cuando ellos ya sacaban y publicaban esos datos, pero aprovecharon ese programa para, para resolver dudas fuertes que tenían y problemas fuertes que tenían al generar ese dato. Para decirte que luego del apoyo del Fondo España-SICA, por ejemplo, El Salvador se quedó todavía trabajando en esa metodología, precisamente porque no es fácil, ¿verdad? Es complicado a la hora de tú poner 2 que 3 instituciones que tienen que trabajar una base de números con una referencia para luego después cruzarlas. Eso no es fácil, No es fácil, no es ¿verdad? fácil. Sí, No es fácil. Entonces, ellos continuaron un año más, creo yo. Sin embargo, en este momento ya sacan, ya publican año con año el porcentaje de exportaciones de las MIPYME. pues Entonces, claro. ese es un tema importante. Pues yo Y por eso, creo que es una buena herramienta, Yasmín. Esa es una herramienta interesantísima para que FEMPROMIPE hacia sus instituciones nacionales y hacia el resto del sistema diga, miren, o sea, es que fíjense lo que aportamos, no nosotros, la integración, ¿no? Fátima, respecto a los datos, los socios para el desarrollo tienen interés inclusive en ODS 17, es cierto. O sea, esa es una batalla en la que hay que estar, pero se consiga el apoyo por donde se consiga, es una herramienta que queda en manos de la institucionalidad para hacer ese reclamo, de decir, miren, que fíjense lo que aportamos, ¿no? Como integración, como sistema de integración, ¿no? Lo que la unión aduanera puede favorecer a las MIPYME y por lo tanto sigamos colaborando acá, ¿no? Katia me parece que también era la segunda y luego, si no he tomado mal el orden, Erika me parece que era la tercera que había levantado la mano. Entonces, Katia. Sí, gracias. Espero que no se me corte porque he estado teniendo problemas con mi red, con internet. Un ejemplo que desde Sempromipe pudimos identificar junto con Víctor es la misma red de centros de atención a la MIPYME, ¿verdad? Que es un modelo, como todos saben, basado en alianza público-privada academia y que ha sido adoptado por 6 gobiernos de nuestra región. Que a lo largo de este tiempo ha permitido la economía de escala, ¿verdad? Y una economía de aprendizaje para la región y muchos gobiernos lo han asumido
como dentro de sus mismos planes nacionales, ¿verdad? Financiando a esas estructuras hasta más de un 50%. Entonces, estas redes han permitido la alineación de la cooperación, ¿verdad? Han atraído cantidad de recursos para el fortalecimiento de la red y en el 2014 tuvimos la oportunidad de hacer el ejercicio con El Salvador, que fue quien nos facilitó los datos, de revisar el retorno a la inversión que daba al presupuesto de gobierno, ¿verdad? Entonces pudimos ver que de cada dólar invertido en la operación de 13 CDMIPES en aquella oportunidad, en términos de impuestos, se generaba $4. Entonces era un retorno sumamente positivo, ¿verdad? Y ahí pudimos ver que realmente era una herramienta útil que permitía o permite descentralizar los servicios de desarrollo empresarial, llevarlos a territorios donde antes no estaban siendo atendidos los empresarios y empresarias. Y aparte, yo sé que la metodología de monitoreo y de evaluación hay que revisarla, ¿verdad? Pero los datos gruesos que logramos levantar sí estaban dando indicadores positivos en términos de generación de empleos, de retención de empleos, de incremento en ventas. Entonces, ese fue el ejemplo que pudimos identificar como una herramienta de solidaridad egoísta Ese es en la un muy buen región. ejemplo. Creo que de hecho salió en la sesión del martes como ejemplo de esa solidaridad egoísta, efectivamente, porque y es una manera también de decirle a las instituciones nacionales y a los socios internacionales y a la ciudadanía centroamericana, miren, si es que gracias a la integración esa tasa de retorno se consigue y sin la institucionalidad y sin las políticas regionales no se obtendría, ¿no? O sea, totalmente de acuerdo con ese buen ejemplo que supone ese caso. Erika, disculpa que tenía la mano levantada. No, gracias más bien, compañeros. Yo tal vez introducir solamente 2 puntos muy, muy cortitos por el tiempo también, pero pensando un poco en esta lógica de ejemplos positivos de integración, aunque no hablemos de rentabilidad económica, como Vicente decía, en estricto derecho, pero que también contribuyen otros indicadores de desarrollo de la región. Hablando desde la institucionalidad de la FAO, todo lo que tiene que ver con integración regional para los objetivos de seguridad alimentaria, creo que la integración, el que se pueda fortalecer el bloque con 2 enfoques, ¿no? El clásico bloque comercial que de alguna manera puede hacer o incidir en términos de manejo de exportaciones, de acceso a mercados, regulaciones y demás, lo cual puede y contribuye en términos de crecimiento económico y con las políticas adecuadas, ese crecimiento es redistributivo y puede generar inclusión. Y ojo que digo con las políticas adecuadas, porque ya sabemos que el solo crecimiento no necesariamente significa desarrollo o significa inclusión. Pero también vista la integración como una lectura ya de región hacia el aporte que tiene el comercio intrarregional para garantizar la seguridad alimentaria local. Y uno de los indicadores que se tuvo con la pandemia fue que además el mantener las dinámicas de comercialización como región aseguró que los sistemas alimentarios estén vivos durante la época de pandemia y ninguno de los países entre en un alto riesgo de inseguridad alimentaria, que aunque sí estamos todavía en un riesgo latente permanente por otro tipo de condicionantes climáticos y sociopolíticos en la región. Entonces, creo que también mirarlo no solamente con, obviamente, los indicadores de tasas de retorno, que son como muy gráficos en términos de número, pero también con las contribuciones a otras dimensiones del desarrollo. Garantizarnos una adecuada alimentación en la infancia, adolescencia y demás contribuye en términos de economía, de salud pública hacia el futuro, y eso tiene otros retornos y otras externalidades. Entonces, un poco viéndolo de ahí, y sobre el tema del acceso a información, para nosotros también creo que es muy, muy relevante y creo que un reto que hemos ido manejando, en realidad como FAO apenas estamos empezando una cooperación más cercana con Sempromipe y no trabajamos el nivel de información
que ustedes lo manejan, pero con CIECA, con SECAC, venimos trabajando temas de, por ejemplo, monitoreo de la información de los mercados agrícolas, del comportamiento de los precios, las dinámicas de comercio, etcétera, etcétera. Pero el reto, además de, como bien decían antes, de generar el dato, de que exista la estructura económica, técnica para generar la información, es cómo esa información se traduce en políticas concretas, es decir, cómo con el dato que tenemos generado se compromete, se generan políticas concatenadas a la línea de desarrollo a la que se está aportando. Y ahí todavía siento que hay un camino bastante largo por recorrer. Tenemos sistemas de información de mercados actuando, pero los ministerios de Agricultura, los ministerios de Comercio no toman decisiones a partir de eso, ¿no? Todavía lo seguimos manejando muy a otro nivel. Y ahí cierro porque además del diluvio a mi alrededor no me permite escuchar. No, estupendo, estupendo. Me parece oportunísimo, ¿no? Y esa reflexión, además de aportaciones que no son solo la medición estrictamente monetarista, no economicista, sino que son mucho más sólidas. Efectivamente, yo creo que yo comparto esa idea de que en el SICA en Centroamérica hay todavía un salto complejo por resolver, pero no queda más remedio que trabajar en él entre la generación de la información y que esa información se transforme en una acción política, ¿no? Pero que esa dificultad no hace más que exigir un empeño en mantenerlo, ¿no? En seguir adelante, en seguir insistiendo para hacer esa génesis de política o esa génesis de cambio de política. Veo también levantada la mano de Margarita. Si os parece bien, atendemos o compartimos las reflexiones de Margarita, la idea de Margarita, y con eso más o menos vamos encaminando el cierre de la sesión. Si os parece bien. Margarita, cuando quiera. Gracias, Vicente. De hecho, ya lo retomó Erika, lo dijo justamente que el reto que tenemos del sistema de monitoreo, porque si bien se han hecho ejercicios también, yo creo que del área de financiamiento en Sempromipe, cada año me piden, ¿y cuánto dinero se le dio en fondos a las empresas ahora? Creo que cuando están cobrando, cuando administración hace la gestión de cobro de cuotas a los países, pues viene y les hace un informe de la inversión. Y ya de 4 puntos tantos millones a tantos años se les ha regresado a tantas empresas, tantos montos en fondos de capital semilla, donde ellos, digamos, salen dando el aplauso, la foto del cheque o lo que sea, que es el rédito más político. Pero, y después de cierto tiempo, no es institucional, pero sacamos cierta data de ventas, empleo y todo lo demás, fondos apalancados. Pero hoy por hoy es lo que las empresas mismas nos cuentan. No podemos vincularlo con Hacienda, no podemos vincularlo con data de verdad, de facturación, para sacar ese retorno que decía Katia, más allá de lo que ellos mismos nos muestran. Hasta hoy hemos llegado hasta ahí y se han generado algunas informaciones, pero hay un gran reto, digamos, para realmente no fiar, no es que desconfiemos, pero digamos, tendríamos una data más confiable si la información viniera directamente del Seguro Social, del tema de planillas o de los ministerios de trabajo, cómo se regula, o de Hacienda por el tema de ventas e IVA también. En fin, no sé si tenéis la misma impresión que a mí me generan todas estas reflexiones conjuntas, pero o sea, la impresión que saco es que sí que tenemos elementos muy claros para hablar de nuevo utilizo la expresión, esa solidaridad egoísta, ¿no? Es decir, para transmitir a la ciudadanía, a los gobiernos, a las instituciones, a los interlocutores, a los socios de la cooperación internacional, miren, somos tan pertinentes que evidentemente está más que justificado el mantenimiento, la sostenibilidad y la independencia económica, digamos, de las instituciones regionales. Algo nos falta, ¿no? Porque si tenemos el dato, es cierto, y aún así no se consigue consolidar esa legitimidad, nos queda todavía ahí un recorrido para hacernos. Ese gap que antes mencionaba Erika, yo creo que está todavía por resolver y seguro que es multicausal. Pero creo que es una buena base, ¿no? Que el ser conscientes de que esa es
el elemento sobre el que ir construyendo la legitimidad de lo que se hace desde las políticas regionales, creo que es un avance muy importante. Están los datos, están las capacidades, hay que conseguir que los interlocutores oigan aquello que a lo mejor no piensan oír o no están dispuestos a oír, pero que es la realidad, ¿no? En fin, por aquí eran las reflexiones que yo había pensado que compartiéramos hoy, ¿no? A partir de lo que vimos el martes pasado y a partir de esas preguntas. Yo os propongo, como os decía al principio de la sesión, bueno, es que claro, es que esto no da para estar aquí una semana, ¿verdad? Dándole vuelta a la idea. Entonces, un sucedáneo de hacer eso es, si os parece bien, que trabajándolo, como insisto, con el formato que queráis, que yo sé cómo están siempre las agendas, entonces en el formato que queráis, haciéndolo de manera individual, haciéndolo por parejas, como queráis, que respondáis a ese pequeño ejercicio, no solo a las 2 o 3 cuestiones que al final hemos estado manejando acá, sino al conjunto del ejercicio, que quede eso plasmado, que quede incluso como un material que compartimos como resultado también de este proceso de formación, de este curso, y que ahí, digamos, dejemos ya, además que nos sirva como elemento de evaluación del módulo desde un punto de vista pragmático. Ahí sí que podemos dejar plasmadas todas las ideas, las que hemos compartido, las que nos quedan por compartir y, bueno, de alguna manera quedan reflejadas más allá de lo que hayamos conversado hoy. ¿De acuerdo? Yo voy a hacer eso, habilito la tarea para que cada una vaya colgando su ejercicio. Yo propongo de aquí al domingo, ¿no? Para hacerlo. Y bueno, con eso pues yo creo que, no digo que cumplamos con todo lo que queríamos hacer en el módulo, pero cumplimos con una parte importante de aquello que nos interesaba hacer, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Os parece bien hacerlo así? A mí sí. De acuerdo. Pues, de todas maneras, yo seguiré pendiente del foro en estos días y también por ahí pues, iremos compartiendo algún comentario, alguna idea. Si vuelvo a encontrar una noticia como la del otro día, sí que pueda, al menos para que quede, si se reacciona perfecto y si no se reacciona también perfecto, porque, bueno, pues hay información que no hace darle vuelta a la cabeza. ¿De acuerdo? Excelente. Muy bien. Yo comunicaros que ya tenemos la plataforma Moodle. Bueno, tenemos un intento. Estamos estos días arreglando, entonces vamos a migrar este A curso a migrar, la genial. plataforma. Genial. Y quizá, pues yo creo que esta comunidad de aprendizaje podría permanecer y Estupendo. sería interesante que la mantuviéramos activa, pues no sé, a veces colgando cosas que leamos cada uno de nosotros y que nos parezcan interesantes, ¿no? Podemos mantener cierto diálogo, yo creo. De hecho, voy a ver si encuentro alguna fórmula para que toda esta información que hemos ido generando en el curso también sirva para reactivar un poquito el foro o algo así. Voy a buscar alguna fórmula Muy bien, para que eso pueda ir. Y bueno, que os invito a que sigamos en esa comunidad y a que invitéis a quien queráis a esta comunidad. Muy bien. Yo me siento ya invitado. Por supuesto, ya estás dentro irremediablemente. Pero Erika, por ejemplo, pues si quieres invitar a alguien Sí. más a esta comunidad, vamos a exponer, pues está toda la bibliografía del curso, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues hay algunas cosas, por ejemplo, que yo no he leído y, por ejemplo, a medida que las vaya leyendo, pues Claro. lo mismo voy haciendo algún comentario, algún subrayado, porque yo creo que, o sea, me da mucha pena que se termine este espacio porque es un espacio que a mí personalmente me ha ayudado mucho compaginarlo con mi tarea cotidiana, ¿no? Ahora mismo lo que está diciendo Vicente. Ay, te hemos perdido más. A utilizarla hoy. Yo he perdido internet. Me habéis perdido, ¿verdad? Pero solo unos segundos. Sí, quiero decir que creo que bueno, que es interesante seguir pensando todos juntos y os invito a todos a hacerlo y ya os mandaré a todos el correo cuando consigamos migrar todo esto. Vicente, ya hablaré con Pedro a ver cómo hacemos para migrarlo. Muy bien. Sí, a mí Pedro me lo estaba avisando esta mañana precisamente y ya yo estoy pendiente de lo que haga falta. Y por cierto, que aviso de que seré un poquito más ágil para colgar la grabación del vídeo de esta sesión.
No, fue torpeza, ¿eh? Lo mismo que he sido torpe hoy que me he perdido. No sabía que no se podía perder de aula virtual y me he perdido, ¿no? Pues yo estaba convencido de que había colgado la grabación del martes pasado, porque aparecía una llamadita en el Moodle, no sé si lo viste, que ponía videoconferencia, y dije, ay, qué bien, se ha colgado solo. Pero resulta que no, que lo tenía que hacer yo, ¿no? Entonces, disculpad que tardé un poco más en hacerlo, pero llevo 30 años en la universidad y todavía soy un manazas con estas cosas. Entonces, esta no, con esta en cuanto me llegue, ya como sé cómo se hace, colgaré el vídeo para que esté disponible y además no retrase nada de la migración que decía Mar. Muy bien. Bueno, pues nada, pues de verdad que Pues Muchas por mi parte un gracias. placer, lo digo, Gracias. en fin, que es un gusto que ojalá pronto tengamos oportunidad de hacer esto presencial, ¿verdad? Algo parecido a esto. Que, ¿no? Que nos veamos allá en la región y después de la sesión tengamos un rato de charlar con una cerveza o un café por delante. Sí, Excelente, sobre todo excelente eso. idea. Muy bien, pues Muchas muchísimas gracias por gracias. todo. Nos vemos muchas pronto. gracias a Gracias, todos. Muchas gracias, excelente. Vicente, colegas. Adiós, chao, Una buena gracias. tarde. Muchas Hasta luego. Gracias, Vicente. Adiós, Hasta luego. adiós. Nos vemos, chao. Santiago, recuerdo, bueno, es decir, para ti, pero para otros, recuerdos de mi hijo Diego. Ah, claro, claro. Ojalá siga jugando baloncesto, que era buenísimo. Sí, sí, bueno, lo ha dejado un poquito, pero Ah, lo bueno. pasó, lo pasó bien y La disfrutó pasó bien. mucho. Sí, me dice, mándale recuerdos de mi parte que, Sí, fíjate, no. ya está acabando su grado, fíjate. Ah, mira, ¿el final que estudió? Él está estudiando un grado doble de ADE, de Business y Relaciones Ajá. Internacionales. Ah, mira, qué Así que, chévere. si lo queréis Sí, fichar, no, igual un saludo de regreso a Diego. Diego yo era se lo digo de muy tu buena parte, claro que persona, sí. aunque lo conocimos un ratito, bueno, lo conocí un ratito, era súper buena persona. Sí, Ojalá siga sí. así Se él. parece a su madre, así que sí es buena persona, sí. No, también buena onda, no fregues. Muy bien. Pues nada, Pero pues bueno, muchas qué gracias. gusto, un gusto verte, Hablamos Vicente. pronto. Un abrazo, Adiós, cuídate. chao. Un abrazo.